Me llamo Miles Derant y durante 5 años he interpretado al yerno afable, asintiendo con la cabeza durante los monólogos de Clarice y las agudas correcciones de Gerald en cada comida familiar como si fuera un ritual inamovible. Isla me apretaba la mano por debajo de la mesa cuando la situación se ponía demasiado incómoda, pero incluso eso empezó a desvanecerse. La voz de su madre siempre llenaba la sala, enérgica, mordaz, implacablemente crítica. Y cuando no era Clarice quien dominaba la conversación, era Gerald con sus frases mordaces disfrazadas de sabiduría paternal. Me dije que no importaba. Que Isla me quería. Que con el tiempo se calentarían. ¿Pero la verdad? Su frío se había infiltrado en todo. Y también en Lucas. Siempre Lucas. El fantasma en cada reunión. Nunca lo conocí, pero bien podría haber estado sentado entre nosotros todos los domingos. Lucas trinchaba el pavó con tanta pulcritud, decía Clarice, pasándome el cuchillo como si esperara una decepción. Era tan bueno con la sobrina de Isla, ¿recuerdas? ¿Gerald? Le daba un codazo a su marido, quien asentía como si recordara la realeza. Lo peor no era que lo mencionaran, sino que Isla nunca se resistía. Nunca dijo, Miles ya está aquí. Simplemente bebía un sorbo de vino, se acomodaba el pelo detrás de la oreja y sonreía. Ese domingo por la tarde, algo cambió en el ambiente. Quizás fue la forma en que Isla evitaba el contacto visual al entrar en la entrada circular de sus padres, la forma en que sus dedos bailaban nerviosos sobre el volante. Quizás era yo, quizás por fin había dejado de intentar ignorar el peso que me oprimía el pecho cada vez que veníamos. El jardín delantero estaba arreglado como siempre, con setos recortados en maceteros rígidos, parterres demasiado ordenados para ser reales. La casa parecía estar observándonos. Isla forzó una sonrisa, se desabrochó el cinturón y dijo, por favor, no empieces nada hoy. No respondí. Ya no podía prometer eso. Dentro. Clarice me saludó como una gerente a una becaria que no contrató. Un gesto de asentimiento, un fuerte abrazo y una mirada despectiva a mis zapatos. Veo que todavía llevas esos mocasines marrones, dijo con esa sonrisa tan familiar. Gerald, leyendo el periódico en su sillón favorito, levantó la vista el tiempo suficiente para decir, Miles, intenta no derramar nada esta vez. Me mordí la lengua. Isla ya caminaba delante, zigzagueando entre los mismos muebles, los mismos aromas a pollo al romero y madera pulida, la misma sensación de ser una extraña en una casa que visitaba cada mes. En el comedor, la mesa ya estaba puesta, con elegantes cubiertos, vasos ornamentados, servilletas perfectamente colocadas y 3 velas encendidas, aunque apenas era de tarde. Clarice creía en el ambiente. Creí en sobrevivir las siguientes 2 horas con lo que me quedaba de dignidad. Nos sentamos, Isla a mi lado, Clarice a la cabecera y Gerald frente a nosotros. La conversación empezó con novedades cotidianas, el ascenso de Isla, el desprecio de Gerald por su nueva asistente y el divorcio de la instructora de pilates de Clarice. Intervenía cuando podía, casi siempre para que me interrumpieran. De hecho, Clarice dijo en un momento que Lucas solía tener ideas muy perspicaces sobre las transiciones profesionales. Isla, ¿recuerdas cuando te ayudó a prepararte para la entrevista en JP Morgan? Isla asintió. Apreté la mandíbula. Ella no me miró. Reí suavemente. No es por humor, solo por incredulidad. Bueno, supongo que no puedo competir con el fantasma de Lucas Penn. Clarice ni siquiera se inmutó. Nadie te pide que compitas, Miles. Solo estamos recordando. Recordando. Así lo llamaban. Una lenta erosión de la presencia. Un recordatorio de que nunca fui suficiente. Gerald brindó. Por los buenos hombres, donde quiera que estén. Y eso fue todo por mí. El nudo en el estómago se me hizo más fuerte, y sentí algo parpadear tras mis ojos, una tristeza, una agudeza que ya no podía tragar. Miré alrededor de aquella mesa. La porcelana blanca. La plata pulida. La gente que nunca me vio. En realidad, no. Isla seguía sonriendo cortésmente, masticando despacio como si nada la afectara. No estaba enfadado. No exactamente. Estaba agotada. 5 años de almuerzos dominicales, 5 años de ser tolerada. Pensé que el amor con el tiempo suavizaría las asperezas. Pensé que aparecer,
ayudar, escuchar, ser constante, me haría ganar un asiento que sintiera como mío. Pero por mucho que ayudara a lavar platos o trajera botellas de vino, seguía siendo la forastera. Una reserva. Un nombre que no recordaban bien al enumerar en voz alta a los socios de Isla. ¿Y lo peor? Lo había dejado pasar. Me hice invisible, solo para mantener la paz. Solo por ser el marido fácil, mientras compartíamos el postre. Tarta de cerezas, que al parecer Lucas solía preparar desde cero, me di cuenta de que ya no podía más. No fingir. No el silencio. No la espera de que alguien más dijera basta. Tenía que ser yo. Bajé el tenedor con cuidado. No alcé la voz. No armé un escándalo. Levanté la vista y dije, creo que necesito un poco de aire. Clarice arqueó una ceja, pero no dijo nada. Isla no se movió. Gerald se ajustó la servilleta y siguió masticando. Me puse de pie, salí al porche y dejé que la puerta mosquitera se cerrara tras de mí. El viento era más fresco de lo que esperaba. Me mordió el cuello y me escoció el ojo. Pero ahí fuera, al aire libre, por fin podía respirar. Y por primera vez en mucho tiempo, no quería volver a entrar. Estaba sirviendo bebidas cuando oí el crujido de la puerta al abrirse tras mí, un sonido demasiado familiar para una casa tan controlada. Las risas en el comedor se atenuaron ligeramente, como una habitación se detiene cuando entra algo inesperado o inoportuno. Me giré a mitad de la sirvienta, mientras el líquido ámbar chapoteaba suavemente en la licorera de cristal. Y allí estaba. Lucas. Como un fantasma envuelto en carne y hueso. Entrando sin dudar, como si esta casa todavía le perteneciera, o peor aún, como si él todavía le perteneciera. Su abrigo se abrió de golpe al cruzar el umbral, con los brazos abiertos, la viva imagen de la tranquilidad. Clarice, dijo con cariño. Pareces más joven cada vez que te veo. Clarice se rió. Una risa de verdad. No la risa contenida y forzada que reservaba para mis chistes. No, esto era radiante y alegre. Lleno de bienvenida. Ella se acercó, lo abrazó con fuerza y le besó la mejilla. Un miedo lento se desplegó en mi pecho, subiendo por mi columna. Seguramente esto no estaba sucediendo. Hoy no. No estaba aquí. Entonces apareció Isla. Mi esposa. Mi esposa no me había contado nada al respecto. Ni una sola mención. Ni una advertencia. Y allí estaba ella, sonriendo. No solo sonriendo. Resplandeciente. Se acercó a él y lo abrazó como si viera a un viejo amigo al que extrañaba demasiado como para admitirlo. Entonces, Dios me ayude, también le besó la mejilla. Suave, con naturalidad. Familiar. Mis manos seguían aferradas a la licorera, con la copa olvidada debajo, como si mi cuerpo no supiera qué hacer. Dijo algo. Ella se rió. Clarice le tocó el brazo mientras lo acompañaba al comedor como si fuera un invitado de honor, no un recuerdo que debíamos guardar y enterrar bajo los límites matrimoniales. Me quedé allí, invisible en la puerta, con el corazón latiéndome en los oídos como los primeros latidos de un terremoto. Gerald se levantó de su asiento para estrecharle la mano a Lucas. Con una sonrisa sincera. Hacía meses que no lo veía sonreír así. Quizás años. La clase de aprobación orgullosa que había implorado con gestos sutiles y sacrificios tácitos. Y allí estaba, concedida libremente a alguien más. Lucas le dio una palmada en el hombro y se sentó a mi mesa. En la silla que ayudé a sacar para Clarice ese mismo día, en el lugar que ayudé a preparar, como si nada en este momento estuviera fuera de lugar. Nadie miró hacia la cocina para reconocerme. Nadie me preguntó, Miles, ¿sabías que Lucas venía? Nadie me preguntó si estaba bien. Caminé lentamente de vuelta a la mesa, cada paso más pesado que el anterior. Mi asiento seguía esperando. Pero ahora la energía de la sala estaba descontrolada, y yo era la excepción. Estaban rebosantes de entusiasmo, con viejas historias rebotando entre ellos, como himnos sagrados. Lucas ya estaba enfrascado en una conversación con Gerald sobre carteras de valores. Clarice contaba la vez que había ayudado a organizar una colecta benéfica navideña. Isla asentía, sonriendo demasiado, demasiado suavemente.
Yo permanecí sentado, con cuidado, sereno. Mi plato de comida ya se estaba enfriando. Respiré hondo, lenta y silenciosamente, y tomé el tenedor. Pero no podía comer. Mi estómago era un mar de preguntas y algo peor, claridad. Lucas era encantador. Claro que lo era. Ese era el peligro de hombres como él. No solo entraba en una habitación. Lo absorbía. Lo dominaba. ¿Y en esta familia? Eso lo convertía en un rey. Tomó el vino que yo había servido, mi trabajo todos los domingos, y le sirvió a Clarice primero. Ella sonrió radiante. Luego le sirvió a Isla. Ella lo aceptó sin dudarlo, como si ese fuera su ritmo. Como si este siguiera siendo su ritmo. Me alegra que hayas venido, Lucas, dijo Gerald con una sonrisa que no era para mí. Lucas hizo un gesto con la mano. No me lo perdería. Siempre es un placer volver con la familia. Esa palabra me cayó como una bofetada. Familia. Lo dijo como si perteneciera a la familia. Y nadie lo corrigió. Ni Clarice. Ni Gerald. Ni Isla. Quería gritar. No a gritos. Pero por dentro, cada fibra de mí quería enfurecerse contra este teatro de civilidad. Quería que alguien, quien fuera, me dijera, esto es incómodo, o, Miles, ¿estás bien?, o incluso simplemente, perdón por no avisarte. Pero no me llegó nada. En cambio, Lucas me miró brevemente. Una sola mirada. Y lo dijo todo. Él lo sabía. Él lo sabía. ¿Esa sonrisa? ¿Esa leve inclinación de cabeza? No era inocente. Era territorial. Y de repente me di cuenta de que esto no era una visita. Era una declaración. Tragué saliva con dificultad, moví la comida en el plato y asentí cuando alguien comentó algo sobre planes para las vacaciones. Sonreí cuando me lo pidieron. Aplaudí cuando Lucas hizo un chiste. Cumplí mi parte. El obediente sustituto. Porque eso era lo que era ahora, ¿no? Un relleno. Un sustituto. El hombre con el que Isla se casó mientras esperaba una razón para no arrepentirse de haber dejado ir a Lucas. Y ahora que había vuelto, era como si la habitación, su habitación, se inclinara naturalmente hacia él. La miré una vez. Solo una vez. Su perfil era perfecto, sereno. Iluminado por la lámpara de araña. Ella no lo miraba. No en ese momento. Pero tampoco me miraba a mí. Y eso me lo dijo todo. Así que me quedé allí sentado. Sin comer. No hablo. Solo miro. Respirando. Intentando descifrar cuando empezaron a derrumbarse los muros de mi matrimonio y cómo no los oí caer. Al final de la comida, no recordaba que había comido nadie. Solo recordaba cómo me sentí. Como si hubiera ido a una reunión ajena. Como si fuera el único que no supiera que este ya no era mi lugar. Tras el segundo brindis por el éxito de Lucas, no pude soportarlo más. Mi mano se aferró a la base de mi copa de vino, no con la fuerza suficiente para romperla, pero casi. Vi a Lucas reír con Gerald como viejos compañeros de guerra, a Isla riendo suavemente a su lado y a Clarice inclinándose hacia mí, como si él fuera el sol que ella quería orbitar. Me senté en esa mesa invisible, como un sustituto rodeado de personas que ya habían decidido a quién le debían su lealtad. Y ya había tenido suficiente. Empujé la silla hacia atrás y me quedé de pie sin decir palabra. Las patas rozaron el suelo de baldosas con tanta fuerza que Clarice se estremeció. Isla levantó la vista, sobresaltada, quizá incluso molesta. No me importó. Le toqué el codo suavemente. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Miró a su madre, luego a Lucas, antes de suspirar. Claro, murmuró, levantándose lentamente, como si la molestara. Salimos al pasillo, la luz era más tenue, las fotos familiares me miraban fijamente como jueces silenciosos. Se cruzó de brazos, con expresión cautelosa. ¿Qué pasa? Pregunté con voz firme pero fría. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no me lo dijiste? Isla puso los ojos en blanco e inclinó la cabeza. Miles, no es tan grave.
Es solo Lucas. Es el invitado de Clarisse. El invitado de Clarisse, repetí, atónita. Lo abrazaste. Le besaste la mejilla. Te sentaste a su lado y brindaste, como si todo esto fuera perfectamente normal. Soltó una risa que no le hizo gracia. Le estás dando demasiadas vueltas. Retrocedí un paso, sintiéndome como si me hubieran dado una bofetada. Soy tu marido. He asistido a cada uno de estos malditos almuerzos durante 5 años. He sonreído a pesar de las pullas, los comentarios pasivo-agresivos, los constantes elogios para un hombre que no ha estado presente en media década. Y hoy, él entra como un rey, y tú lo recibes como si nunca lo hubieras dejado. Es solo un ex, espetó. Estás avergonzándote. Esas 4 palabras lo detuvieron todo. Estás avergonzándote. No es lo siento. No es tienes razón. Solo es un despido. La miré largo rato, con la mandíbula apretada y el nudo en la garganta cada vez más fuerte. El pasillo se sintió más frío de repente, o quizá era solo yo desmoronándome. ¿Te oyes siquiera?, susurré. Lo besaste. Delante de tu marido. ¿Y soy yo la que te avergüenza? Apartó la mirada, mordiéndose la mejilla. Esperé. Quería que dijera algo, lo que fuera, que se retractara, que se diera cuenta de lo profunda que era la herida. Pero no lo hizo. Simplemente cruzó los brazos con más fuerza. Me giré y miré hacia el comedor. Clarisse observaba desde su asiento con esa sonrisa satisfecha y engreída que siempre esbozaba cuando se salía con la suya. Lucas tenía la copa de vino a medio camino de los labios, con la mirada baja como si no hubiera oído nada. Pero lo había hecho. Yo sabía que lo había hecho. Y entonces lo vi, todo. La coreografía del control. La facilidad con la que lo habían colocado en su sitio, como si simplemente hubiera estado manteniendo el punto caliente. Esa mesa, esa habitación, esa familia, nunca me habían hecho sitio. Simplemente hicieron una pausa en su relato y lo reanudaron en cuanto él volvió a entrar. Me volví hacia Isla. Ni siquiera te das cuenta de lo que me acabas de mostrar, dije en voz baja. Ella frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa, dije, que no soy el marido en esa mesa. Solo soy el hombre con el que te conformaste hasta que regresó el favorito de tu madre. Parpadeó, atónita. Eso no es justo. No, dije, negando con la cabeza. Lo que no es justo es el tiempo que intenté convencerme de que importaba en esa habitación. Abrió la boca, pero yo ya me estaba alejando. No quería oír excusas, justificaciones ni reconocimientos tardíos. Regresé al pasillo y me detuve justo antes de la entrada del comedor. El tintineo de los cubiertos y las risas ahogadas me impactaron como estática. Me quedé allí un momento, respirando, intentando decidir si iba a armar un escándalo o a irme tranquilamente. Clarisse arqueó las cejas cuando reaparecí. ¿Todo bien?, preguntó, demasiado dulce. No dije nada. No asentí. No sonreí. Caminé hasta mi silla, la deslicé con cuidado y me senté. Doblé la servilleta lentamente y la puse junto a mi plato, sin tocarla. Luego me puse de pie otra vez. Isla estaba entrando de nuevo en la habitación cuando dije, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, gracias por mostrarme mi lugar. La sonrisa de Clarisse se desvaneció. Gerald levantó la vista, confundido. La expresión de Lucas no cambió. Simplemente observaba, en silencio. ¿Y Isla? Se quedó paralizada. Nadie habló. Ni siquiera para detenerme. Salí con el peso de su silencio sobre mi espalda. Nadie me llamó. Nadie me pidió que me quedara. El único sonido era el repiqueteo constante de mis zapatos sobre el suelo de baldosas. Los pasos de un hombre que por fin había visto la verdad. Esa mesa nunca había sido mía, pero por fin había encontrado el valor para dejar de fingir que lo era. Regresé al comedor con una determinación serena, mientras el eco de mis pasos aún resonaba en el pasillo. Todos los rostros se volvieron hacia mí, con la claridad brillando en sus ojos como una lámpara encendida de repente. La postura perfecta de Clarisse flaqueó. Gerald enderezó la espalda,
como preparándose para el impacto. Isla dudó a medio paso, con la mano suspendida sobre una copa de vino. Lucas se detuvo, con el tenedor a medio camino de la boca y las cejas arqueadas con curiosidad profesional. Me paré al borde de aquella mesa ornamentada, con el centro de rosas y velas brillando inocentemente, y puse mi servilleta sobre la madera pulida. El pliegue era deliberado, exacto, una silenciosa puntuación. Retiré la silla con fuerza y luego la solté. Se deslizó hacia adelante, con las piernas susurrando contra el suelo, y dejé que el momento se prolongara hasta que todos los ojos siguieron el movimiento. Mis manos presionaron ligeramente el asiento de la silla antes de levantarme de nuevo. Mi plato, una colección cuidadosamente preparada de pollo asado y judías verdes, permaneció intacto. Imaginé que ya hacía frío. En cambio, podía sentir la tensión en el aire, un fuerte olor a disculpas no dichas y lealtades cambiantes. La habitación parecía más pequeña, como si mi convicción hubiera hundido las paredes hacia adentro. No hablé de inmediato. En cambio, inhalé el aroma a romero y a servilletas de tela desteñidas. Conté los segundos, dejándolos pasar lentamente, asegurándome de que todos sintieran el peso de mi quietud. Enderecé los hombros y miré directamente a Clarice. Tenía una leve tensión alrededor de la boca. No era ira. Su rostro era demasiado curtido para eso, sino más bien la comprensión de que su autoridad había flaqueado, aunque solo fuera un poquito. Entonces me volví hacia Gerald. Sus ojos eran inquisitivos, como si intentara reconocer al hombre que de repente se había recuperado. Luego, Isla. Vi un destello de miedo de haber calculado mal el alcance de su silencio. Y finalmente, Lucas, cuya máscara serena tembló por primera vez. Vi mi vida reflejada en sus rostros. Los compromisos que había hecho, las palabras que me había tragado, las cenas que había soportado con una sonrisa amable que ocultaba una tormenta interior. Resistí el impulso de recordarles en voz alta cada sacrificio, las tardes dedicadas a arreglar centros de mesa florales, las noches de voluntariado en campañas benéficas por las que elogiaban a Lucas. Las innumerables veces que me mordí la lengua mientras Clarice contaba recuerdos de vacaciones protagonizados por él. Esas victorias le pertenecían a él, su hijo predilecto, su ideal. Yo había sido su amable nota al pie. Respirando profundamente, hablé, tranquilo pero decidido. Gracias por mostrarme mi lugar. Mi voz llenó la habitación, suave pero innegable. Las sílabas quedaron suspendidas entre nosotros, una acusación tácita y una despedida final. Hice una pausa, dejándola reflexionar. El murmullo de los cubiertos contra el cristal cesó. Incluso el leve zumbido de la lámpara de araña se sentía apagado. Los ojos de Isla brillaban con lágrimas contenidas. Abrió la boca, luego la cerró, tragándose un arrepentimiento sin palabras. Los labios de Clarice se apretaron en una línea recta. Apartó la mirada. Gerald parpadeó, revolviéndose en su asiento como si no supiera qué recuerdo era real, si él corrigiéndome o celebrándolo. Lucas apretó la mandíbula, aquel encanto natural se desvaneció, dejando solo la hueca certeza de que lo había guiado de vuelta. Retrocedí, solté la silla y sentí que el suelo se asentaba bajo mis pies. No esperé una protesta, una disculpa ni una súplica. No había ninguno. Puedo ver en su quietud que cada uno de ellos prefirió el silencio a los sentimientos. Se sentían cómodos con una rutina que incluía el regreso de Lucas, pero excluía mi presencia. Habían ensayado cada reacción, cada abrazo, pero nunca habían considerado la posibilidad de que yo recuperara mi narrativa. Me volví hacia Isla, mi esposa, por ahora, y la miré por última vez. No era enojo ni súplica, simplemente resolución. Vi tanto en su expresión, sorpresa, arrepentimiento, confusión, quizás incluso tristeza. Pero lo que no vi fue un arrepentimiento tan fuerte como para cambiar el guión de la noche. Su lealtad estaba en otra parte, en la familia que seguía ignorándome para acomodar a alguien a quien valoraban más. Empujé la puerta principal. El aire fresco del exterior entró a raudales, trayendo consigo la tenue fragancia a lavanda del jardín. Fue una bendición, un nuevo comienzo, una frontera dibujada en el aire. Me detuve allí, con un pie en la noche, con un pie en la vida que dejaba atrás. La casa quedó en silencio, como esperando a que decidiera si retirarme o marcharme para siempre. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba despejada.
Era hora de dejar atrás la versión de mí que toleraba ser tolerada. Cerré la puerta tras de mí con un clic firme. El sonido resonó por el pasillo vacío, prueba audible de que había elegido este momento, mi momento. No miré atrás. No miré por encima del hombro para ver si alguien me seguía. Sabía que no lo harían. No habría persecución, ni búsqueda frenética, ni súplicas de última hora. Habían tomado su decisión en el momento en que recibieron a Lucas y me trataron como a un invitado de paso. Afuera, el camino de entrada brillaba bajo la suave luz de las farolas del jardín. Me quedé allí, con el aire nocturno rozándome la cara y las estrellas asomando por un cielo aterciopelado. Respiré hondo, liberador, y llené mis pulmones de posibilidades. Las baldosas a mi espalda guardaban recuerdos de cenas, rencores y resentimientos no expresados. Ante mí se extendía el camino que había recorrido una vez, solo, inseguro, pero finalmente libre. Levanté la cabeza, cuadré los hombros y di un paso adelante. Cada paso me alejaba aún más del hombre que una vez se sentó cortésmente a esa mesa, tragándose el orgullo y la esperanza a partes iguales. Cada paso evocaba la promesa de que jamás me conformaría con un asiento que no fuera para mí. La noche me envolvió, y con cada instante que pasaba, me sentía más ligera, más fuerte, viva de una forma que no había creído posible hasta que me alejé. Y detrás de mí, la casa permanecía, silenciosa y quieta, con las puertas cerradas, su familia intacta. Pero yo había cambiado, y al desaparecer en la oscuridad, supe que había dejado atrás la versión de mí misma que toleraba ser tolerada y que había abrazado al hombre que exigía ser visto. No me fui a casa. Salí de la puerta chirriante de la posada justo después del amanecer y me deslicé al volante de mi coche como si me hubiera disfrazado. Miles Durant, el hombre que había aprendido donde no pertenecía y necesitaba encontrar donde sí. El motor zumbaba bajo mí, suave e insistente, impulsándome a seguir adelante. Me alejé de la acera sin rumbo fijo, dejando que los neumáticos me llevaran por una autopista silenciosa, dorada por el sol naciente. El tablero resplandecía con la luz del amanecer, y dejé el mundo atrás en el retrovisor. Sin radio, sin llamadas, sin música que me distrajera de los pensamientos que me daban vueltas en la cabeza. Solo el zumbido de la carretera y el latido constante de mi corazón. Por primera vez en años, no tenía horario ni obligaciones, solo la carretera y mi determinación fracturada. A medida que los kilómetros transcurrían bajo una franja de asfalto, el silencio se sentía punzante en mis tímpanos, como una pregunta alojada en mi pecho que se negaba a ser ignorada. Apretaba el volante en cada curva suave, sorprendido por el temblor en mis manos. Cada giro de las ruedas parecía despejar otra capa de duda. Dudaba de si encajaba en ese comedor, de si era suficiente para una familia que nunca me quiso de verdad, de si Isla me veía siquiera. Sin radio que llenara el espacio, mis pensamientos resonaban en la cabaña. Me di cuenta de que nunca me había permitido sentir este miedo real y puro, mezclado con un atisbo de algo nuevo, alivio. Alivio de dejar atrás la crueldad educada, las sonrisas forzadas, los interminables recordatorios de que me habían tolerado en lugar de aceptarme. Pasé junto a una valla publicitaria que anunciaba un restaurante de carretera, un cartel rojo intenso que prometía comida casera. Resistí el impulso de irme, resistiendo el habitual impulso de buscar consuelo en la cocina de alguien, en la aceptación de alguien. La comodidad había sido una ilusión en la mesa de la familia Durant, así que dejé que el cartel se desvaneciera tras mí, consumido por la luz del sol y la distancia. En cambio, me concentré en el horizonte, donde el cielo y la tierra se fundían en una pálida promesa de nuevos comienzos. La radio permaneció apagada, y sentí que el silencio me transformaba, como agua fría salpicando la piedra, tallando algo más auténtico y duro a su paso. Las voces del pasado, las burlas, las risas, los brindis penetrantes por Lucas, no tenían cabida allí, reemplazados por el zumbido de los neumáticos y el pulso de mi propia determinación. Mis pensamientos se dirigieron a mi apartamento, al anillo que había dejado en la cómoda y a la fotografía boca abajo sobre la mesa de centro. Me imaginé tomando esa foto, dándole la vuelta y viendo mi reflejo, un desconocido con ojeras, un hombre que había olvidado lo que se sentía ser respetado. Pensé en los marcos vacíos esparcidos por las paredes de nuestra sala, ahora ecos de una historia que había terminado antes de empezar. La imagen de mí sonriendo en un mar de rostros desconocidos se había vuelto demasiado pesada. Pero aquí, en la soledad de la carretera,
cada kilómetro se llevaba un fragmento de ese peso hasta que solo quedó un lienzo en blanco y una pluma lista para escribir el siguiente capítulo de mi vida. Una suave brisa entraba por la ventana agrietada, trayendo consigo el aroma a pino y hierba silvestre. La inhalé profundamente, como si inhalara permiso para existir fuera de las condiciones que otros me habían impuesto. Se me relajaron los hombros y sentí que se me aflojaba el nudo en el pecho. Reduje la velocidad al pasar bajo un grupo de imponentes robles, con la luz del sol filtrándose entre las hojas como confeti bailando en la brisa. Cerré los ojos un momento, dejando que el calor me acariciara el rostro. En ese silencio, hice una promesa silenciosa: no permitiría que me menospreciaran otra vez. Buscaría a quienes me vieran, me escucharan, valoraran mi presencia en lugar de tolerarla. Encontraría una mesa donde mi voz tuviera peso, donde mis historias fueran honradas y mi risa bienvenida. Unas horas después, el sol había subido más alto y calentaba el salpicadero hasta que la cabina olía a vinilo caliente y a posibilidad. Miré al cielo por el parabrisas y me di cuenta de que había atravesado pueblos que nunca había visitado, lugares con nombres que apenas podía pronunciar, cada uno marcando un nuevo comienzo, aún más alejado de la vida que había conocido. La carretera vacía se extendía ante mí como una cinta de libertad, y comprendí que este viaje, sin destino, era más que una huida. Fue un viaje de regreso a mí misma. Giré el volante suavemente hacia el sol naciente, dejando atrás el fantasma de un esposo que se sentaba en silencio a una mesa que nunca sintió como suya. Por delante se extendían caminos inexplorados y verdades no dichas, y por primera vez, las afronté voluntariamente. La primera noche sin ella fue más tranquila de lo que esperaba. Me registré en una posada modesta junto a la carretera principal, de esas con colchas de flores, suelos de tablas irregulares y un cartel de bienvenida escrito a mano junto a la recepción. Nada de grandes detalles, nada de lujos, solo una habitación, una llave y una puerta que se cerró tras de mí con un clic seco. Me quedé un buen rato en medio de la habitación, inmóvil. El silencio no solo me rodeaba, sino que estaba dentro de mí, y extendiéndose como una vasta llanura. No se oía el zumbido de la televisión. Nada de la desaliñada cepillándose los dientes, tarareando canciones que nunca terminaba. Nada de llamadas de su madre ni recordatorios sobre el brunch, la cena o los recados. Solo yo. Y por primera vez en años, no sentí la necesidad de llenar el silencio. Dejé mi bolso a los pies de la cama y me senté, el colchón crujió bajo mi peso. Había un espejo al otro lado de la habitación, sobre un pequeño escritorio. Me vi fugazmente en él, la camisa arrugada, los ojos cansados, la tenue sombra de una barba incipiente que no había pensado en afeitar. Pero algo en el hombre que me devolvía la mirada no parecía roto, simplemente inmóvil. Me levanté y me acerqué al espejo, de pie frente a él, con la lámpara proyectando un tenue anillo de luz detrás de mí. Me observé como a un extraño, el ligero arco de mis cejas cuando intentaba no sentir demasiado, la tensión en mi mandíbula que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba apretando, como mis hombros se habían encorvado con los años sin que me diera cuenta. Y, sin embargo, bajo el cansancio, había algo más: claridad. No lloré. No me enfurecí. No hubo un desenlace cinematográfico. Solo una quietud que no me había permitido en años. Apoyé ambas palmas sobre el escritorio y me incliné hacia adelante, mirando fijamente esos ojos como si pudiera extraerles respuestas. ¿Qué quería? No solo de Esla, sino de mí mismo. Del hombre en el que me estaba convirtiendo en cuanto me alejé de aquella mesa familiar. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. No tuve que mirar para saber que era ella. Me acerqué y miré la pantalla. Esla. Una llamada perdida. Y luego otra. Y otra más. Para cuando volví a sentarme en la cama, la cuenta de llamadas perdidas había subido a 4. Dejé que sonara. No porque quisiera castigarla, sino porque, por primera vez en 5 años, necesitaba escuchar mis propios pensamientos sin que los suyos los difuminaran. Pensé en cómo había mirado a Lucas. No con romanticismo, ni siquiera con anhelo, sino con familiaridad. Como algo conocido y seguro, algo que no necesitaba cuestionarse ni defenderse. Nunca me había mirado así. Ni una sola vez en todos nuestros años juntos. Siempre había sido su nuevo capítulo, pero nunca fui su pasaje favorito. Era el hombre con el que se casaba después de que las cosas no salieran bien a la primera. Era la pizarra en blanco después de la tormenta.
No me había dado cuenta de que extrañaba el trueno. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de voz. Luego otro. No los escuché. Tampoco los borré. Me senté en esa habitación, envuelta en ese silencio que parecía auténtico. El aire era frío, y me cubrí con la colcha completamente vestida, demasiado agotada para cambiarme. Me dolía el cuerpo, no por el esfuerzo, sino por años de equilibrio emocional que había recorrido para gente que apenas notaba si me caía. Cerré los ojos y esperé que todo aquello me cayera encima. Pero no fue así. En cambio, sentí algo extraño y desconocido apoderándose de mí. ¿Paz? No era dramática ni eufórica. Solo una suave y firme conciencia de que no tenía que seguir intentando demostrar mi valía a quienes solo me veían como alguien conveniente. El mundo no necesitaba mi perfección, necesitaba mi presencia. Y esta noche, por fin, me había elegido a mí misma por completo. Pasada la medianoche, me desperté con sed y fui al baño. La luz era demasiado fuerte y se reflejaba en los azulejos blancos y el espejo sobre el lavabo. Abrí el grifo y me llevé agua fría a la boca, dejando que calmara la sequedad de garganta. Volví a mirarme al espejo. El mismo rostro, los mismos ojos, pero algo era diferente. Ahora había determinación, donde antes solo había obediencia. Me quedé mirando ese reflejo un momento más y asentí levemente. Solo uno. Un acuerdo privado entre el hombre que finalmente estaba aprendiendo a ser y yo. De vuelta en la cama, me quedé allí mirando al techo. Mi teléfono vibró de nuevo. Lo puse boca abajo. No quería sus palabras, todavía no. Quizás nunca. Porque esta noche. Esta primera noche sin Isla a mi lado, sin la presión de la obligación, sin la débil armadura de la negación, tenía algo más valioso que las respuestas. Tenía mi propia voz. Mi propio silencio. Mi propio espacio. La ventana junto a la cama se entreabrió, dejando entrar la brisa de los árboles. Hizo crujir la cortina suavemente, como si la naturaleza misma confirmara mi decisión. Cerré los ojos y me tapé con la manta hasta el pecho, escuchando el tranquilo ritmo del mundo exterior. El crujido de una rama. El canto lejano de un pájaro nocturno. Y nada más. Solo yo, envuelto en la quietud, respirando la libertad de una vida finalmente recuperada. No sabía qué me depararía el mañana. Pero esta noche, no tenía que actuar. No tuve que rogar. No tuve que fingir. Solo tuve que existir. Y eso fue suficiente. Para cuando la luz del sol se coló por las rendijas de las persianas, mi teléfono había registrado 67 llamadas perdidas y una docena de mensajes de voz. Cada timbre, cada notificación, era como un pulso que exigía mi atención, un latido que me desgarraba la determinación. Me quedé inmóvil entre las sencillas sábanas blancas de la estrecha cama de la posada, con la mente demasiado agotada y alerta para rendirme al sueño. Mi dedo flotaba sobre la pantalla, listo para borrar las alertas, pero me encontré incapaz de mirar. Todavía no. Porque cada zumbido me recordaba su voz, suplicante e insistente. Y no estaba listo para oírla. Horas antes, había dejado que esas llamadas se acumularan, una tras otra. Miles, por favor, llámame. Necesitamos hablar. No te apresures. Puedo explicarlo. Estoy en tu puerta. Cada mensaje era un salvavidas lanzado por alguien que se negaba a comprender que me estaba ahogando en realidades que ella no reconocería. Me levanté de la cama, con el peso de los mensajes en el pecho, y me vestí con la misma ropa que llevaba al irme. Mi camisa estaba rígida por la tensión de ayer, mis vaqueros estaban desgastados por las horas de conducción y mis zapatos arrastraban el polvo de grava del muelle del lago. Me sentía como un fantasma con la piel de un hombre que conocí. Me senté en el pequeño escritorio bajo el espejo y miré la pantalla brillante. El nombre de Isla brillaba en la parte superior en negrita, cada una como un recordatorio de la confianza perdida y traicionada. Mi pulgar golpeó el primer buzón de voz. Su voz sonó tranquila, trémula, urgente. Miles, lo siento. Por favor, solo escucha. Entonces la línea se quedó en silencio, dejándome con el eco de su disculpa y el vacío donde debería haber estado mi respuesta. Borré el mensaje y vi cómo se desvanecía junto con otros 50 apilados debajo.
El aire en la habitación se sentía demasiado denso, saturado de arrepentimiento y posibilidad. Cerré la laptop y me puse de pie, dando palmaditas descalzo sobre la alfombra desgastada hacia la ventana. Abajo, el estacionamiento se vaciaba a medida que los huéspedes se marchaban. Las maletas rodaban por el asfalto, los motores se encendían, las puertas se cerraban. La vida fuera de esta habitación seguía su curso. Dentro, me quedé inmóvil, atado por los recuerdos y un anillo que abandoné en una cómoda, sin estar listo para cortar el último hilo. Dejé los mensajes de voz sin responder. Dejé los mensajes sin leer. Dejé la puerta del pasillo entreabierta, una fina línea de luz pálida atravesaba el suelo oscuro como una promesa. El crujido de las bisagras era suave, pero incluso ese pequeño sonido me recordó que no tenía que quedarme. Tenía una autonomía que nunca antes había reclamado. Autonomía nacida de la negativa a aceptar una versión de mí misma que se doblegaba ante las expectativas ajenas. Tomé mi chaqueta y salí al pasillo, las paredes beige de la posada me resultaban familiares y a la vez extrañas. Mis pasos resonaban como si fuera el primer huésped en atravesar estos pasillos al amanecer. El escritorio del empleado estaba desierto, con una lámpara solitaria brillando en un rincón. Recogí mis llaves del mostrador y ofrecí una factura impecable al contable sin dudarlo. Sin miradas, sin preguntas, solo un gesto de asentimiento y una firma a lápiz. Crucé la puerta del vestíbulo y salí al aire fresco de la mañana, dejándome llevar por él en largas y decididas respiraciones. De vuelta en el coche, me senté en el asiento del conductor y miré el reloj del tablero, las 7:14 de la mañana. Mi teléfono seguía apagado, escondido en el bolsillo de la chaqueta. No necesitaba su tiranía. El camino me llamaba de nuevo, una autopista familiar que se extendía bajo un cielo abierto. Con un giro de llave y el zumbido del motor, seguí adelante, dejando atrás la posada y sus fantasmas. El viaje de ese día fue diferente. La urgencia de escapar había dado paso a algo más tranquilo, a la reflexión. Conduje por pequeños pueblos con tiendas cerradas y sobre puentes que se arqueaban sobre ríos tranquilos. En cada semáforo en rojo, observaba mi reflejo en el retrovisor. Con la vista más clara ahora, la tensión en la mandíbula se había suavizado con la luz de la mañana. Me permití imaginar una nueva rutina, una en la que respondería solo a mi propio ritmo, no a mensajes que empezaran con «estás exagerando» o «no dejes que un almuerzo lo arruine todo». Al caer la tarde, el hambre me empujó hacia una cafetería de carretera. Un cartel descolorido prometía sopa y sándwiches, y me acosté sin remordimientos. La camarera me recibió amablemente, sirviendo café incluso antes de que me sentara. Pedí un pavó y observé cómo salía vapor de mi taza. Por un momento, disfruté de la sencillez. Nadie aquí me conocía. Nadie esperaba que fuera otra persona. Me zampé el sándwich lentamente, dejando que cada bocado me anclara en el presente. Escuché los murmullos a mi alrededor. Conversaciones sobre el tiempo, planes para el fin de semana, la belleza cotidiana de la vida. Y me di cuenta de que anhelaba esa cotidianidad, no el drama orquestado por familias, exparejas y jerarquías tácitas. Después de comer, salí y encontré un banco bajo un arce. Las hojas revoloteaban, y dejé que una rodara al suelo antes de recogerla. Sus venas eran delicadas, un recordatorio de lo frágiles que podían ser las suposiciones. Pensé en los mensajes de voz de Isla. Algunos indignados, otros suplicantes, otros tiernos. Ella me había extendido una mezcla de amor y manipulación, y tuve que desenredar mi propio corazón. Doblé la hoja en la palma de la mano y la rodeé con los dedos. Sentí su fragilidad, su potencial para desmoronarse. Me di cuenta de que si me aferraba demasiado al pasado, aplastaría lo que aún estuviera vivo en mi interior. Así que abrí la mano. La hoja cayó suavemente sobre la hierba, con una trayectoria impredecible. Aterrizó suavemente, un breve instante de rendición cargado de significado. Saqué mi teléfono y miré la pantalla. 67 llamadas perdidas de Isla. Pensé en borrarlos todos de una vez, cortar el contacto como si hubiera cortado lazos con la mesa familiar que nunca sentí como mía. Pero me detuve. No porque me estuviera ablandando con ella, sino porque reconocí algo esencial. El cierre no se trataba de borrar la historia. Se trataba de elegir qué partes conservar. Pulsé devolver llamada una vez, dejando que el teléfono sonara 2 veces antes de contestar.
Hola. Su voz tembló, el alivio inundó la línea. Lo absorbí por un momento, saboreando su calidez. Y luego exhalé lentamente. No vuelvo hoy. Dije con voz serena. Se hizo el silencio, roto solo por la bocina lejana y el suave susurro de las hojas. Me preguntó, ¿volverás mañana? No respondí de inmediato. En cambio, dejé que el aire entre nosotros se calmara, como el espacio en un plato antes del siguiente. Necesito tiempo. Dije finalmente, es hora de descubrir dónde pertenezco. No respondió. Y ese silencio, por fin, me hizo sentir bien. Porque por primera vez, elegí mi propio ritmo, uno que no dependía del aplauso ni la aprobación de nadie. El banco crujió bajo mí mientras me levantaba y volvía a doblar la hoja en la palma de la mano, para luego dejarla caer otra vez. No importaba dónde aterrizara. Lo que importaba era que había abierto la mano, liberado el pasado y escuchado el eco de mi propio latido. Y ese eco me impulsó hacia adelante, paso a paso. Regresar a nuestro apartamento fue como adentrarme en la vida de otra persona, una que había superado sin darme cuenta. La puerta con llave se abrió de par en par, revelando el silencio sombrío de una casa vacía. El tenue aroma a lirios en la entrada, los libros apilados precariamente sobre la mesa de centro y las fotografías colgadas en las paredes, todas deliberadamente boca abajo. Dejé mi maleta de viaje junto a la puerta y me detuve, escuchando el silencio que anhelaba, pero que ahora me resultaba sorprendentemente pesado. Cada mueble, cada recuerdo enmarcado, cargaba con el peso de una vida que se había desmoronado en un solo almuerzo. Cerré los ojos, inhalé lentamente y dejé que la respiración se apoderara de mí. Este espacio ya no era mío. Crucé la sala y me detuve frente a la cómoda de nuestro dormitorio. Allí, bajo la suave luz del atardecer a través de las persianas, yacía mi anillo de bodas. Una vez emblema de promesa, ahora reliquia de una promesa rota, me arrodillé y lo recogí, dándole vueltas entre los dedos. La banda dorada reflejó la luz, apenas visible. Los contornos de un futuro en el que había creído. Me lo quité, sintiendo que me abandonaba el peso, y lo coloqué sobre la cómoda, junto a una fotografía de Isla y yo, sonriendo, con los ojos brillantes, ajena a las grietas bajo la superficie. Volteé la fotografía, rompiendo su poder de retención. El momento se sintió sagrado, como un ritual de liberación, y mi pecho se llenó de la claridad que había estado buscando. Abrí mi maleta y comencé a empacar mis cosas esenciales. Un par de camisas, vaqueros, mi neceser. Cada artículo doblado era una pequeña declaración de independencia, un paso hacia una vida sin el peso de recuerdos que ya no quería cargar. Dejé atrás el resto. La taza de café que prefería, el cojín que insistía en que combinara con el sofá, el lateral del armario lleno de sus suéteres y bufandas. Pertenecían a una mujer que había preferido el silencio a la solidaridad, que se había negado a reconocer la profundidad de mi dolor. Cerré la cremallera de la bolsa y me puse de pie, pasándome una mano por el pelo, observando cómo mi reflejo en el espejo se veía menos agobiado, más presente. Salí al pasillo agarrando mi bolso y oí la llave girar en la cerradura detrás de mí. No esperaba que volviera tan pronto, pero claro, así era Isla, siempre a su propio ritmo, siempre segura de cómo debían ser las cosas. Entró, pálida y con los ojos abiertos, como un ciervo deslumbrado. Balbuceó algo, una disculpa, supuse, pero las palabras se le enredaron antes de llegar a mis oídos. La vi agarrarse a la correa del bolso, como si eso la atara a un mundo donde aún tuviera un lugar a mi lado. Isla, dije en voz baja, aunque la palabra me sonaba extraña. Se quedó paralizada. Nuestro apartamento, antaño un santuario, parecía un tribunal, con el aire cargado de acusaciones no expresadas. Dio un paso tentativamente hacia adelante, como para acortar la distancia, pero yo permanecí clavado junto a la puerta. Preparé una maleta, dije con voz firme y mesurada. Me quedaré en otro lugar por un tiempo. Me giré ligeramente para señalar el pasillo, el camino que había recorrido hacía solo unas horas, pero que ahora parecía a kilómetros de distancia. Parpadeó, separando los labios en una pregunta silenciosa. Abrió la boca, la volvió a cerrar y luego intentó acercarse de otra manera. Miles, por favor, no lo hagas, la interrumpí, pero no por enojo. Quería ahorrarnos a ambos la agonía de las promesas vacías. Quería que comprendiera, sin necesidad de decírselo,
que la distancia entre nosotros era demasiado grande como para salvarla con palabras que se negaba a escuchar. Sus hombros se hundieron como si hubiera estado esperando esto, como si siempre lo hubiera sabido. No sabía que lo estaban invitando, dijo con voz temblorosa. A mí también me sorprendieron. Exhalé, el aire silbó entre nosotros como una ráfaga de verdad. Lo besaste, dije en voz baja, delante de mí, y no lo interpretaste como una traición. Ella dudó, con lágrimas en los ojos, pero las palabras que necesitaba oír nunca llegaron. No, lo siento, no, te amo, no es una súplica de perdón. Solo ese largo y doloroso silencio que decía más que cualquier disculpa. Sentí que mi corazón se calmaba, la decisión definitiva. La versión de mí que soportaba el silencio, que suplicaba reconocimiento, había desaparecido. Retrocedí, ajusté la correa de mi bolso y dejé que la puerta se cerrara con un clic tras mí. Su rostro se difuminaba tras el cristal mientras me alejaba, con los hombros erguidos, cada paso resonando como las primeras notas de un nuevo comienzo. El descenso en ascensor fue un lento descenso hacia la claridad. Las tenues luces del vestíbulo me dieron la bienvenida, como si el mundo estuviera listo para recibirme en mis propios términos. Afuera, el barrio bullía de vida, niños riendo mientras se perseguían por las aceras, vecinos charlando sobre los setos, coches deslizándose. Nada de eso pertenecía al mundo que dejé atrás. Caminé hasta mi coche aparcado al otro lado de la calle, abrí la puerta y me senté al conductor. El zumbido del motor fue una cálida bienvenida. Miré por el retrovisor y vislumbré el edificio por última vez. Las paredes que habían presenciado mis concesiones, las ventanas que habían reflejado mis dudas. Entonces aceleré. Al alejarme, pensé en los marcos vacíos que dejé en las paredes, la fotografía boca abajo sobre la cómoda y el anillo que yacía en silencio sobre su percha de madera. Esos objetos marcaban el final de un capítulo, uno lleno de sonrisas amables y silenciosa resistencia. Por delante se extendía un camino sin expectativas, abierto a lo que decidiera escribir a continuación. La luz de la tarde teñía la calle de dorado, y yo seguía adelante, cada cambio de marcha me alejaba aún más del hombre que toleraba ser tolerado, hacia la vida que había tenido la valentía de reclamar. Y con cada kilómetro, sentía la euforia de horizontes inexplorados, la alegría de un asiento finalmente ganado en una mesa de mi elección. Las semanas transcurrieron en una confusión de días a medio terminar y noches sin descanso. Reconstruí mis mañanas con café y soledad, mis tardes vagando por calles de la ciudad que nunca había explorado, y mis noches acurrucada con libros que había abandonado hacía mucho tiempo. El aguijón del silencio de Isla se había suavizado hasta convertirse en un dolor constante, un recordatorio de que estaba aprendiendo a valerme por mí misma. Entonces, una tarde, llegó un sobre envuelto en papel blanco nítido, sellado con lacre rojo sangre. Mi nombre estaba garabateado con elegante letra, Miles Derant. Le di la vuelta, esperando una factura o un malentendido, pero al romper el sello, el delicado papel membretado reveló su verdadero propósito, una invitación a la boda de la prima de Isla, impresa en filigrana dorada, el sábado, 12 de septiembre en la finca Swan River. A continuación, la recepción. Mi primera reacción fue descartarla. Después de todo, ¿por qué iba a asistir? La misma familia que me había tratado como un simple invitado ahora me pedía que presenciara otro capítulo de su historia, uno del que siempre me habían excluido. Pero entonces algo se despertó en mí, un desafío silencioso. Comprendí que aceptar la invitación en mis propios términos sería una prueba de lo lejos que había llegado. El sello de lacre rojo hacía juego con la corbata que Isla una vez criticó por ser demasiado atrevida. Sonreí al recordarlo, ese destello de color que pensé que le gustaba. Ahora, era mío. Esa noche me compré una corbata roja nueva, de un tono más oscuro y tejida con sutiles hilos plateados. En casa, planché una camisa blanca impecable, un blazer azul marino y unos pantalones color gris oscuro. Me paré frente al espejo, moviendo la corbata justo debajo del cuello, la tela se deslizaba entre mis dedos como una promesa. Ajusté el largo hasta que quedó justo a la mitad del cinturón, con la punta apuntando a un pequeño pasador plateado que añadí para darle peso. Sonreí, no al reflejo de un hombre definido por otros, sino a un hombre que recuperaba su propio estilo. El color intenso me electrizó en la garganta, una bandera de confianza recién descubierta que latía con posibilidades. La mañana de la boda, guardé la invitación en el bolsillo interior de mi blazer y el anillo que una vez dejé en la cómoda en la bolsa de mi abrigo,
una vieja costumbre que quería reconocer, no desechar. Cerré la puerta de mi apartamento y saludé la tenue luz del día con serenidad y determinación. Esta vez, no me iba para huir del dolor. Aparecía para reclamar mi lugar en el mundo que elegí. La finca Swan River se encontraba al final de un camino arbolado, sus columnas blancas y jardines impecables eran una imagen de refinamiento. Aparqué al fondo y caminé por el sendero de grava, el balanceo de mi corbata roja reflejaba los destellos del sol. Sentí las miradas fijas en mí, invitados que llegaban con pantalones y vestidos. Copas de champán brillando en la bruma matutina. Al acercarme a la carpa de recepción, vi a la familia de Isla reunida cerca de la entrada. Clarice vestía seda color pastel y perlas. Gerald lucía un smoking impecable que combinaba con la formalidad del día. Lucas estaba junto a ellos con un traje oscuro, pero no era el imán de atención que recordaba. Hoy, había algo diferente en el aire. Llevaba mi propia energía, libre de sus expectativas. Los ojos de Isla me encontraron, abriéndose de par en par como si hubiera olvidado mi existencia. Por un instante, el tiempo se detuvo. Separó al grupo de familiares y dio un paso adelante. Miles, dijo con voz entrecortada. Asentí una vez, ofreciéndole un poco de cortesía. Luego me volví hacia la mesa junto a ella, donde una diseñadora gráfica llamada Delia bebía champán y se reía del chiste de un invitado. Había venido como mi acompañante cuando la llamé días antes para preguntarle si me acompañaría, y aceptó sin dudarlo. Delia llevaba un vestido azul pálido y un cuaderno de dibujo bajo el brazo. Sus ojos se iluminaron al verme, no con lástima, sino con sincera calidez. Esta es Delia, dije, extendiendo la mano. Me agarró con firmeza y sonrió con naturalidad. Delia, esta es la familia de Isla, bueno, ya sabes. Delia no se inmutó. Les dio la mano a Clarice y Gerald, con una presencia discreta pero firme. Es un placer conocerte, le dijo a Clarice. Entonces se volvió hacia Lucas con un gesto cortés de la cabeza. Lucas esbozó una sonrisa forzada, como sorprendido de que alguien no le temiera. Sentí una profunda satisfacción. No había invitado a Delia solo por compañía, la había invitado como una declaración de intenciones. Alguien que me veía, que me respetaba. Alguien cuya risa se hacía eco de la mía, cuya confianza nunca dependía de la aprobación de los demás. Al acercarnos a la mesa de registro para firmar el libro de visitas, la prima de Isla, Vivian, me abrazó. Me alegra mucho que hayas venido. Dijo con sincera gratitud. Sentí una opresión en el pecho al oír sus palabras. Esta cuna familiar que había anhelado durante todos esos años. Y aquí estaba yo, reclamando mi espacio. Dentro de la tienda. La recepción se desarrolló con música que flotaba a través de los techos cubiertos de blanco y filas de sillas dispuestas junto a un pequeño escenario. Encontré mi asiento en una mesa reservada, etiquetada como Miles de Rantan Guest, y acomodé a Delia en la silla a mi lado. El centro de mesa era un sencillo arreglo de flores silvestres, frescas y sin pretensiones, que se adaptaba perfectamente a la naturalidad de la tarde. Los invitados a nuestro alrededor charlaban sobre carreras profesionales y viajes, y el tintineo de las copas interrumpía las conversaciones. Cuando el padrino comenzó su brindis, un homenaje cariñoso e ingenioso a la infancia de Vivian, hizo una pausa a mitad del discurso, como para recalibrar a su público. Su mirada se posó en mí y asintió. Y veo que tenemos un invitado especial, continuó, Miles, que ha viajado mucho, no solo en kilómetros, sino también para convertirse en el hombre que está aquí. Risas y aplausos recorrieron la carpa, y sentí un rubor de orgullo, no nacido de vanidad, sino de reconocimiento. La mirada de Isla se cruzó con la mía desde el otro lado de la mesa. Levantó su copa para brindar. La tomé y la levanté a cambio, la corbata roja que nos unía reflejó la luz como un faro. Por un instante, nuestra historia no contada brilló en su mirada, con arrepentimiento mezclado con admiración. Y entonces me volví hacia Delia, quien sonrió y asintió con los ojos brillantes. Me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de Isla. Me estaba validando a través de mis propias decisiones y de las conexiones genuinas que había forjado. El sonido de las risas, la intensidad de la conversación, la calidez de la aceptación, todo parecía merecido, no un regalo por obligación. Cuando la música empezó a sonar para el baile, le extendí la mano a Delia.
Sus dedos se entrelazaron con los míos y nos dirigimos a la pista de baile. La hierba fresca bajo nuestros pies y la puesta de sol que bañaba el perímetro creaban el momento perfecto. Miré a Isla de pie junto a la tienda, observándola con expresión de conflicto. Capté su mirada y le hice un pequeño gesto de asentimiento, ni triunfante ni a la defensiva, sino simplemente presente. Entonces me volví hacia Delia y reí mientras ella se inclinaba para susurrarme algo gracioso al oído. Y en esa risa, sentí la alegría de pertenecer a una celebración que yo había elegido, en un asiento que era indudablemente mío. Entré en la carpa de recepción justo cuando el sol se escondía tras los robles, proyectando largas sombras ambarinas sobre las mesas de mantel blanco y dispersando las risas con una luz tenue. La música flotaba en el cálido aire de la tarde, un vals lento y melódico que invitaba a las parejas a la pista de baile, y sentí una emoción de posibilidad al estrechar la mano de Delia con la mía. La corbata roja en mi cuello aún se sentía como un estandarte de identidad, su color vibrante contra el blanco impecable de mi camisa. Esta noche, nada les pertenecía, ni Lucas, ni la delicada sonrisa de Clarice, ni los comedidos gestos de reconocimiento de Isla. Esta noche, me pertenecía. Isla estaba de pie al borde de la pista de baile, con los brazos cruzados y la mirada fija en nosotros. Su expresión era una mezcla de arrepentimiento y añoranza, como si de repente se hubiera dado cuenta de lo que yo siempre supe, que el hombre al que intentaba confinar en la seguridad de la aprobación de su familia había superado las limitaciones que le habían impuesto. Pero ella permaneció en silencio, como espectadora de mi recuperación más que como participante. Le dirigí una mirada firme, compasiva y sin malicia, y luego volví a Delia, dejándome llevar por el suave balanceo del vals. La risa de Delia me sonó cálida mientras la guiaba por los pasos. Sus ojos brillaban con esa luz desprevenida que había notado por primera vez en la librería, y sentí que el peso que se había asentado en mi corazón se aliviaba por completo. La música nos transportaba en perfecta armonía, cada paso era un testimonio de la libertad por la que había luchado. A nuestro alrededor, las parejas se movían con soltura, pero ninguna compartía la misma euforia que yo sentía, la emocionante sensación de finalmente pisar tierra firme, libre de humillaciones pasadas. Tras el final de la canción, unos breves aplausos nos animaron a retirarnos. Bebimos champán bajo las guirnaldas de luces, cuyo suave resplandor iluminaba nuestros rostros llenos de genuina calidez. Amigos de Delia y mis nuevos conocidos alzaron sus copas en un suave aplauso, invitándome a conversar sobre exposiciones de arte, aventuras de viaje y sueños aún no realizados. Cada palabra pronunciada por alguien que me había elegido, no por obligación, sino porque me quería allí, se sentía como un ladrillo en los cimientos de un hogar que yo mismo estaba construyendo. Vi a Gerald acercarse, con el smoking ligeramente arrugado tras horas de celebración. Se detuvo frente a mí, con una postura deferente más que autoritaria. Miles, comenzó con voz vacilante. No te lo había dicho antes, pero te ves feliz. Sus palabras eran sencillas, pero cargaban con el peso de su propio asombro. El padre que una vez me despidió ahora reconocía mi presencia con genuina admiración. Asentí, dejando que el momento se instalara entre nosotros como el último acorde de una sinfonía. Gracias, dije. Eso significa más de lo que imaginas. Clarice apareció a su lado, sus perlas brillando a la luz de la linterna. Le ofreció una sonrisa tímida, una que llegó a sus ojos por primera vez en lugar de solo a sus labios. Llevabas bien esa corbata roja, comentó en voz baja. El cumplido me pareció una rama de olivo, tardío pero sincero. Incliné la cabeza en señal de agradecimiento. Ahora es mío, respondí. Y lo llevaré a donde quiera que vaya. Miró a Delia, luego a mí, y vi un destello de comprensión. Esa identidad no se definía por la aprobación, sino por la valentía de elegirse. Isla se acercó después, con pasos pausados. Sus tacones resonaban suavemente en la plataforma de madera, un ritmo que resonaba en mi pecho. Al llegar a mi altura, respiró hondo, como si buscara las palabras que no encontraba. Miles, dijo con voz temblorosa, estoy orgullosa de ti. Orgullo, una palabra que no esperaba oír de ella, pero que resonó con la verdad. La miré a los ojos, y vi en ellos una disculpa y una silenciosa esperanza de que pudiéramos reconectar en nuevos términos. Pero presentí que nuestros caminos se habían separado, el suyo y el mío ahora tienen melodías diferentes. Yo también estoy orgullosa de mí, respondí con dulzura. Gracias por decir eso.
Le ofrecí una leve sonrisa que no implicaba acusación ni arrepentimiento, sino solo aceptación de lo sucedido y apertura a lo que pudiera venir. Ella asintió, como si liberara un último fragmento de nuestra historia compartida, y luego regresó a la suave luz de los faroles, uniéndose al remolino de invitados absortos en conversaciones y celebraciones. Delia me tomó del brazo y me guió hacia un rincón más tranquilo de la terraza, donde las estrellas se asomaban entre el entramado de hojas. El aire nocturno traía el aroma del jazmín y las lilas lejanas, y el murmullo de la celebración se suavizó con el murmullo contento de los amigos reunidos. Me detuve, contemplando el panorama, mi propio reflejo en el agua del estanque de los cisnes, el suave balanceo de los faroles blancos, las siluetas de los amantes bailando. Este momento, este espacio, era completamente mío. Delia se inclinó hacia mí y apoyó la cabeza en mi hombro. «Te ves diferente», susurró. «Estás más viva». Sus palabras fueron como el amanecer tras años de crepúsculo. Cerré los ojos y respiré hondo, sintiendo el latido constante de mi corazón. «Me siento viva», respondí con voz firme. «Por primera vez, en mucho tiempo, sé dónde pertenezco». Nos quedamos allí, envueltos en la calidez del otro, escuchando las notas lejanas de la canción final. Al subir la melodía, metí la mano en el bolsillo y saqué el anillo que una vez dejé en el tocador, ahora un relicario de lecciones aprendidas. Lo sostuve entre el pulgar y el índice hasta que se apagaron las últimas notas, y luego lo dejé caer en el agua quieta del estanque. Se hundió lentamente, creando ondas en la superficie reflejada. Cuando las ondas se calmaron, solo quedaron estrellas, una constelación de nuevos comienzos. La música volvió a sonar, una melodía animada que invitaba a un último baile. Le ofrecí la mano a Delia y salimos a la pista bajo los árboles, con guirnaldas de luces formando constelaciones a nuestro alrededor. Los invitados vitorearon suavemente mientras nos movíamos al ritmo, ya no era una actuación para obtener aprobación, sino una celebración de la elección. Vi a Isla observándome desde el borde, con una expresión indescifrable, pero conmovida por algo tácito. Asentí hacia ella una vez más, reconociendo nuestro pasado compartido y prometiéndome que ya no estaba atado a él. El baile terminó entre risas y aplausos. Delia y yo nos apartamos, entrelazadas, y sentí que el mundo se acomodaba a mi alrededor. El asiento que tanto anhelaba en la mesa familiar perdió su encanto en el momento en que me di cuenta de que podía construir el mío. Ahora, rodeada de personas que me veían, que me elegían, que celebraban conmigo, comprendí que pertenecer no se trataba de ganarse un lugar en la historia de alguien, sino de escribir la tuya. Al terminar la recepción, Delia y yo caminamos de vuelta al coche, el cielo nocturno era un tapiz de infinitas posibilidades. Me detuve al borde del camino de entrada, mirando hacia la finca Swan River, la casa que una vez representó la exclusión ahora se alzaba como el telón de fondo de mi liberación. Me volví hacia Delia. La besé suavemente y le susurré: «Gracias por ser mi asiento en la mesa». Sonrió, con los ojos brillantes de alegría compartida, y me dio la mano al cruzar el sendero de grava. Juntos, avanzamos hacia la noche, hacia el mañana, hacia la vida que finalmente había elegido.